Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Se nos habían quedado un par de cosas muy importantes sin comentar. Habíamos dicho que la íbamos a comentar y no la dijimos respecto a Vayetsei. Así que este se convierte en el cuarto video respecto a esta parashá. Eran dos cosas. La primera era las piedras. Cuando Jacob Avinu tuvo el sueño de la escalinata, él antes de acostarse recoge unas piedras del lugar. La Torah no dice cuántas piedras fueron, sino que dice recogió unas piedras del lugar. Y una vez que se despierta, dice que, ¿no? Y la Torah habla de la piedra. En el blog, en el comentario de esta semana, nos referimos a eso. Nuestros sabios empiezan a hacer conjeturas alrededor de esta situación. Dice, bueno, ¿qué representan estas piedras? Entonces, nuestros sabios, con ayuda del Midrash, de la tradición oral, dicen que las piedras eran para que él se protegiera. En otras palabras, él estaba solo. Un paraje realmente desconocido para él. Necesitaba protegerse en la noche de los animales salvajes, en fin. Y él recoge unas piedras y algo así como que las pone alrededor de él para protegerse. Algo así. Una explicación un poco más también del Midrash, más profunda, dice que él recogió 12 piedras. Y sobre esas 12 piedras, él que una especie de círculo, 12, una especie de doble Maguen David, una estrella de David doble, para protegerse. Pero eran 12 que, según cuentan nuestros sabios, representan las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Isaac. Ahora, lo interesante es que la Torah dice, recogió unas piedras, cuando amaneció era una sola piedra. Entonces, el mismo Midrash cuenta, un Midrash muy simpático, dice que todas las piedras estaban peleando el honor de ser la que Jacob vino a usar para recostar su cabeza. Entonces, una disputa entre ellas y finalmente acabó, pero Judí dijo, ok, no va a haber pelea, vamos a hacer de todas ustedes una sola piedra. Entonces, las piedras que él puso juntas se convirtieron en una. Ahora, tenemos que ver, como es lo que estamos tratando de hacer en este blog, tratando de adentrarnos en los significados profundos de la Torah. ¿Qué representan las piedras? Hay en algunas instancias del misticismo hebreo, se hace referencia a las piedras como algo fundamental. Ya dijimos que Israel es considerada una piedra, un Rosh Pinah, la piedra fundamental, la piedra, como dice él, parece que es un salmo de David, algo así, dice como que la piedra que todos rechazaron se convirtió en la piedra fundamental. Se refiere a Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? La piedra es que rechazaron algo así como que el resto de las naciones nos rechazaron a nosotros por ser inadecuados, entre comillas. Pero resulta que nosotros los inadecuados, los que fuimos desechados por las naciones, despreciados por las naciones. Pasó en Egipto, como ha pasado a través de la historia. Israel ha sido el despreciado de las naciones. De hecho, se convirtió en la piedra fundamental.
La piedra fundamental en ingeniería es la piedra que sostiene el edificio. Entonces, un significado, hay una que llaman piedra angular, que prácticamente es la piedra que está en un ángulo en el que se construye la estructura. Y hay una piedra fundamental que es cuando vemos un arco hecho de piedra, la piedra que está en el centro del arco, que une el arco, que lo sostiene, lo que llaman piedra fundamental. O sea, es la piedra que sostiene. Interesante la ubicación de esta piedra. Ya dijimos en el comentario pasado, en el video pasado, que esta piedra es donde está, donde se va a construir, donde se construye, donde está el templo de Jerusalén. Entonces la piedra sobre la cual literalmente se sostiene la creación física, la creación material. Ahora, si estamos con un astrofísico o un astrónomo a debatir esto, no va a tener mucho sentido, ¿no? Los astrónomos dicen que el centro del universo está en no sé qué galaxia, no sé qué cuadrante del universo, y que nosotros estamos por allá en un extremo. La Torá no lo plantea de esa manera. La Torá plantea que de hecho el templo de Jerusalén es donde está, es el centro del universo y es el centro donde la luz del Creador, la energía del Creador, lo que sustenta su creación, ¿no?, pasa. Misticismo hebreo cuenta que la piedra, esa piedra fundamental donde está el templo de Jerusalén, o sea, la cúspide del monte Moria, es el punto donde toda la fuerza, la energía que sostiene el universo descansa, es el punto focal, es el ancla. De allí que sea tan importante el templo de Jerusalén, Eres Israel, la tierra de Israel, para el resto del mundo y para el resto de la creación. Eso lo creemos nosotros porque somos judíos y creemos en eso. La tradición moral nos dice que es así. Nuestra historia nos dice que es así. Nuestra tradición nos dice que es así. Y nosotros lo creemos. Ya dijimos que es el mismo lugar donde Abraham Avinu trajo a Yitzhak para ofrendarlo al Creador. Mismo lugar donde Noé, después del diluvio, ofreció una ofrenda, hizo una ofrenda, un holocausto al Creador. Y fue donde Caín y Abel hacían sus ofrendas, y fue donde Adán por primera vez hizo un sacrificio al Creador. Es el lugar más importante que hay, que existe en el mundo. Eso es para nosotros que creemos eso. Nosotros no estamos diciéndole esto al mundo para que lo crean. Es el problema de ellos si creen o no creen. Nosotros lo creemos. Y ante todo es donde Jacob Avinu tuvo el sueño de la escalinata, y fue donde él llamó a ese lugar la casa de Dios. Ha tenido mucho sentido en que la llame la casa de Dios, que de hecho es el lugar donde el Creador habita para nosotros, donde su presencia está para sostenernos y sustentarnos al resto de la creación. Entonces, en ese sentido es la casa donde estamos todos protegidos, dentro, en un techo. Casa en el sentido de hogar, en el sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a esa casa. Muy importante esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una piedra, que es la piedra fundamental sobre la cual Jacob Avinu descansó esa noche y tuvo su sueño de la escalinata. Pero ya dijimos, la Torá nos cuenta que eran piedras que eventualmente, sin darnos ninguna explicación, después que Jacob Avinu despierta, es una sola piedra. Entonces, en el comentario del blog nos referíamos a eso. ¿Qué representan esas piedras, prescindiendo si son las 12 tribus de Israel o no, sobre las cuales se construye el templo? Es muy importante, el templo no se construye sobre piedra, ni sobre madera, ni sobre metal. El templo se construye sobre gente. La gente es la que le da sentido a un templo.
a una estructura material, a un edificio. El edificio no tiene sentido si no hay gente que le dé sentido. Lo contrario, es una estructura común y corriente que no cumple ninguna función. Cada vez que tenemos un templo, un edificio, existe con relación directa a nosotros, humanos, quienes lo construimos o quienes habitamos en él. Esto no le recuerda a su servidor una anécdota hace muchos años. Vale la pena mencionarlo, porque hay cierta relación. Un ministro del medio ambiente de un país latinoamericano, no vamos a decir cuál, llegó a Estados Unidos, a Chicago, a dar una conferencia sobre medio ambiente, protección ambiental, ese tipo de cosas. Entonces, a oído de su servidor había llegado una queja de activistas por derechos humanos, en la que se estaba denunciando la persecución y de cierta manera genocidio y exterminio de unas comunidades afro en el norte de ese país. Entonces, básicamente estaban siendo eliminados y desplazados por grupos paramilitares para básicamente quedarse con su tierra. Ahora, esa región, según tenemos entendido, era una región muy rica en recursos naturales, especialmente en maderas preciosas exóticas. Esas maderas que no se consiguen en ninguna otra parte del mundo, que son muy caras además. Bueno, en todo caso, el grupo hizo cierta presión para que su servidor abordara al ministro y le planteara la situación. Y dice, bueno, usted es ministro protector del medio ambiente, hay una área donde hay maderas preciosas exóticas, eso es parte de la flora del país, de la riqueza nacional del país. Hay que protegerlo, pero ante todo lo más importante es proteger a la gente que vive allí. Lo interesante porque hasta ese momento estaba como... Se vivía bajo la creencia de que la protección del medio ambiente es por el medio ambiente, no por el hombre. O sea, hay que proteger de esto, hay que proteger esto otro, hay que proteger este terreno porque es importante para la naturaleza y tal. No. Pero lo importante es que detrás de la protección del medio ambiente lo que hay que proteger es el hombre, es la sociedad, es la humanidad que vive en ese ambiente. O sea, el medio ambiente se protege en aras de la gente, no en aras del medio en sí. Esto hay que tenerlo muy claro, es muy importante. Entonces la idea era, bueno, si hay ciertas áreas del país donde se protegen la ecología y el medio ambiente en aras de proteger una etnia en particular. O sea, hay un grupo indígena que vive en este lugar, hay que protegerlo. ¿Por qué no se hace lo mismo con estas comunidades negras? O sea, esta otra comunidad que vive en este otro ambiente, en este otro medio ambiente que se protege y está protegido oficialmente, ¿son más humanos que los otros? Esa es la conclusión que se saca. Bueno, si protegen esta área donde hay cierta población indígena y hay que proteger sus recursos naturales, su medio ambiente, ¿por qué no se protegen los recursos naturales y el medio ambiente de estas comunidades que están en este lado? Bueno, para terminar la historia, el ministro alegó que él no estaba enterado de esto. Y habría que creerle, pues no hay ninguna otra opción, ¿no? El punto es que la realidad fue que estas comunidades afro fueron desplazadas, sus tierras fueron ocupadas y nadie dijo nada. Aparentemente hubo un país nórdico, Suecia, uno de esos países que protestó y documentó el caso, y eventualmente algunas familias regresaron a ciertos lugares, se les construyeron casas para compensarlo por el atropello que habían sufrido por parte de estos grupos paramilitares que representaban obviamente intereses
económicos que tenían puestos los ojos en estas maderas exóticas. O sea, todo esto lo estamos diciendo en aras de lo que veníamos diciendo antes. Esto es muy importante. O sea, hay un templo porque hay gente ahí. La gente le da razón de ser al templo, así como el ambiente le da razón de ser a la gente. La gente le da razón de ser al medio ambiente, perdón. Uno protege el medio porque vive en él, no por el medio en sí. Importante. Entonces, vemos que esas son las piedras sobre las cuales, de hecho, Jacob vino antes de irse a Padán Aram a buscar esposa, él erige un templo ahí y le echa aceite, derrama aceite en él. Y Jacob vino sabía que en ese lugar se iba a construir el templo en el futuro. Entonces básicamente ungió al templo con aceite. Ahora, ¿qué es aceite? Hemos dicho en el blog varias veces, lo hemos comentado muchas veces en varios comentarios. Cuando decimos recitamos el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Posteriormente nosotros, ya lo habíamos dicho en video anterior, porque si nosotros seguimos, amamos al Creador con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda tu fuerza, no, Él nos dará lluvia en el momento propicio, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces si recogerás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Entonces bueno, vamos a definir aceite en ese contexto, así definimos vino y así definimos trigo o grano. De una vez salimos de ese rollo. Trigo, mosto y aceite. Si vamos en orden, trigo básicamente es comida, es alimento, el pan. Dios te va a dar pan. El vino, si lo relacionamos con las libaciones, el vino que se ofrecía en el templo de Jerusalén como parte de las ofrendas, representa alegría, gozo, deleite en el acto de ofrendar a Dios. En otras palabras, cuando nosotros traemos un holocausto y vamos a elevar algo a Dios, tenemos que hacerlo con alegría. El vino tiene que ser parte del asunto. Importante. O sea, el vino es para alegrarse, no es para deprimirse ni nada de esas cosas. Es alegrarse, se toma un vinito, ¿no? Bien. Y aceite. El aceite en la época esa en que se escribió la Torá era para comer, obviamente, pero también para prender. Las velas se prenden, la menorá se prendía con aceite de oliva. Entonces el aceite tiene una connotación de iluminación. Ojo. Esto es importantísimo. Muy importante. O sea, cuando el Mesías, la cuestión del Mesías quiere decir el ungido, ungido de aceite. El aceitado sería literalmente, ¿no? El tipo que se moja con aceite. Sería aceitado, algo así, ¿no? Dice, bueno, ¿en qué consiste que el Mesías sea el ungido? O sea, el untado de aceite. Pero la conciencia mesiánica representa conocimiento, eso es lo que representa. Pero lo único que nos va a redimir es el conocimiento de Hashem. Esa es la conciencia mesiánica, eso es lo que representa el Mesías. Ese es el aceite por el cual nosotros vamos a entrar a la redención, a la era mesiánica. Conocimiento del Creador. Esto que estamos haciendo nosotros aquí. Exactamente. Suena inmodesto, pero es la verdad. O sea, entre más hablemos de Hashem y más hablemos de su conocimiento, y conocimiento que nos libera, no es conocimiento por saber por saber. Ese conocimiento de saber por saber ha pasado por muchos años y no nos ha llevado a ninguna parte, de que muy lejos que digamos. Estamos más bien como en el mismo lugar. La idea es crear algo a partir de un conocimiento que nos libere, que nos saque del rollo en que estamos. O sea, ¿de qué sirve que tanta gente sepa si estamos fregados? No, en serio. Tanto conocimiento y tanta ciencia, ¿para qué? Si todavía estamos muriéndonos de hambre, hay problemas de comida, hay problemas de subsistencia, problemas de seguridad, hay guerras, hay animosidad, hay beligerancia, hay violencia. ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿En serio?
Pues si supiera de algo estaríamos mejor, ¿no? Esa es la idea. O la educación os hará libre, el conocimiento os hará libre, la verdad os hará libre. Tanta gente que habla de eso, ¿y qué? No hagamos tontos, ¿no? Tenemos que buscarle sentido práctico a todo. La Torah es eso. La Torah oral es eso. Una explicación, dando un sentido práctico a la enseñanza, el conocimiento de Dios. O sea, no es saber por saber. Eso déjenselo a los budistas que se encierran ahí, meditan y ellos andan en su cuento y tal. Acá no, acá la idea es cómo nos liberamos de este rollo, cómo vamos a estar más hermanados, más juntos, más unidos, más protegiéndonos unos a otros, más responsables unos por otros. De eso se trata. Esa es la redención, dicho sea de paso. La redención no es algo abstracto, es algo muy concreto que tiene que ver con la liberación de todo aquello que nos impide ser libres en el sentido de expansión y de bienestar. No libre para hacer todo lo contrario. Ojo. Entonces, el aceite es ese. Te voy a poner aceite aquí hay conocimiento. El conocimiento de Hashem está acá, hay que prender las velas, hay que prender la menorá. Hay que prender la Hanukkah ahora en Hanukkah, ahora en Kislev. Hay que crear luz. Luz es conocimiento, a partir del conocimiento es que nos liberamos. Y es el conocimiento de Hashem el que nos va a liberar. El conocimiento de la ciencia y de la filosofía no nos ha llegado muy lejos, como hemos visto. Lo único que realmente nos va a redimir y nos va a liberar es el conocimiento de Dios. Así es. El que lo quiera entender, que lo entienda, el que no lo entienda, que no lo entienda. Aquí no estamos obligando a nadie, aquí estamos haciendo reflexiones en torno a un conocimiento, que es el conocimiento de la Torah. A partir de ese conocimiento nosotros planteamos soluciones, salidas. Bien. Entonces, Jacob vino, en cuanto ve que la piedra, esas 12 piedras, la cantidad de piedras que él haya tomado, se vuelven una. Y él sobre esa piedra erigió un pequeño templo, un pequeño altar. Y sobre el altar derramó aceite. Interesante porque él ha podido, bueno, no había animales, él no podía llevar un sacrificio, no tenía un cabrito con él para ofrecérselos a Kadosh Baruj Hu, pero lleva aceite. Interesante porque cuenta el Midrash que a él lo asaltaron. Uno de los hijos de, nietos creo en este caso, de Esau, lo asaltó, hijo, Elifaz. Se dice, cuenta el Midrash que Esau mandó al hijo a que matara a Jacob. Ese tipo va a ir allá a Padán Aram a casarse, va a coger esta ruta, interceptarlo y lo mata. Entonces Jacob vino y le dice, no me mandes. Tu papá lo que me quiere ver a mí es desprotegido, desposeído. Él considera que si yo no tengo nada, pierdo todas las riquezas que tengo, yo estoy perdido. Te lo convenció, tu papá realmente, la derrota de él es verme a mí sin un penny, sin un centavo. Te lo convenció y le dio todo lo que tenía. Y se quedó sin nada. Entonces es interesante que aquí la Torah nos diga, bueno, esto es un midrash, pero que la Torah nos diga que Jacob llevaba consigo aceite para derramar sobre la piedra donde había dormido. Muy importante esto. Porque si seguimos en midrash y decimos que él se quedó sin nada, únicamente con la túnica que tenía, absolutamente sin nada más. ¿De dónde sacó ese aceite? O sea, si creemos en el midrash, estamos hablando. La Torah no dice que a él lo asaltaron por ningún lado, él dice que simplemente fue, seguramente llevaba sus cosas, ¿no? Llevaba aceite, llevaba comida, en fin, para el camino. O sea, esa es la lógica de la Torah más o menos, pero si creemos en el midrash, que a veces hay que creer en los midrashim, la tradición oral, él no tenía nada. ¿De dónde sacó él ese aceite? Entonces se vuelve algo simbólico. Si él derramó aceite, ahí quiere decir mi conocimiento se queda aquí. Este es el lugar de mi conocimiento. Eso representa derramar el aceite en la piedra sobre la que se construye el templo. Tengo que conocer este lugar. Tengo que conocer la significación de este lugar.
lo que representa. Entonces con este conocimiento yo soy quien soy Israel. Muy importante, ¿no? Eso se nos quedó en el tintero cuando estábamos hablando antes, eso hay que sacarlo a relucir, por eso estamos haciendo esto. Bien, el otro aspecto que queríamos hablar simbólico de esto es que habíamos dicho en el blog, nos hemos saltado varias veces, pero ya ahora sí lo vamos a decir, que estas piedras representan el significado de piedra en el sentido de algo sobre lo que construimos. Ese algo sobre lo que construimos es, si son varias piedras, entonces serían varios aspectos de la conciencia. En otras palabras, nosotros cuando nos disponemos a hacer algo, necesitamos varios elementos sobre los cuales construimos lo que vamos a hacer. O sea, las piedras que vamos a usar para construir algo son las distintas dimensiones y aspectos de la conciencia. En otras palabras, uno tiene discernimiento en una piedra. Uno tiene el pensamiento, que son cosas diferentes. Discernir y pensar son dos cosas distintas. Uno a veces piensa sobre algo, piensa en alguien. Uno no necesariamente está discerniendo sobre esa persona, sobre algo que está pensando. O sea, el ejercicio de discernimiento es algo que tiene que ver más con diferenciar entre una cosa y la otra y planear a partir de una información que se da. Más o menos por ahí. Tiene otros significados, pero vamos a concentrarnos en eso. Entonces tenemos discernimiento, tenemos pensamiento, que es algo así como mente, tenemos emociones, tenemos sentimientos, que son ya algo que está conectado más con el cuerpo físico, los sentimientos y las emociones. Sentimiento es prácticamente la conexión entre la emoción y el cuerpo. Cuando uno siente algo, pero se llama sentimiento. O sea, ya los sentidos empiezan a captarlo. La vista, el oído, paladar, tocar, escuchar. No. Entonces, tenemos ya la intensidad en que experimentamos esas emociones, esos sentimientos, algo que se llama pasión. Y tenemos los distintos, que es lo que nos mueve a hacer algo por encima de lo que podamos llegar a pensar o sentir. Hay algo que es superior a eso. Hambre, hacer ciertas necesidades físicas. Eso es instintivo, eso es por encima de lo que uno llega a pensar o a creer o a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las piedras. Realmente, esas son las piedras. O sea, nosotros no podemos experimentar la vida sin todas esas piedras. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que todas esas piedras, que ya hemos dicho que son discernimiento, pensamiento, sentimiento, emociones, pasión, instinto, estén juntos. Formen parte de un solo bloque. Están en una unión monolítica, o sea, un solo lito, una sola piedra. Un significado profundo, porque estamos integrando todos estos elementos, todas estas dimensiones de la conciencia en una, dando a entender de que hay una piedra que sirve un propósito, y esa piedra que contiene todas las piedras, todas las dimensiones de la conciencia, están dirigidas hacia un propósito, que es conectarnos con el Creador. Ese es el templo es la conexión, la calinata, a la que nos referimos antes. ¿Agarran la onda? Bien. Entonces, ese es el significado que nosotros le damos a las piedras que Jacob Avinu tomó del lugar, y de repente tomó la piedra cuando despertó. Bien, el otro aspecto que se nos había quedado en el tintero es el campo al final de la parasha. Ya después que Jacob Avinu decide finalmente romper su relación con Labán, bueno, ya sale con su familia, sus dos esposas, sus hijos, de regreso a la casa de su padre. Él llega a un campo que se llama Manahaim. Manahaim quiere decir dos campos.
Él llamó a ese lugar los campos, normalmente lo traduce como el campo de Dios, lo pones en circular. Realmente son dos campos. Porque eran dos campos, era el campo de Jacob Avino, o sea, el campamento donde estaba él y su familia, que representa la conciencia material, la manifestación del amor de Dios en la tierra, ese es Israel y su familia. Y otro campo en el que ángeles vienen a unirse a él. Es muy, muy importante este pasaje, este versículo, este pasaje al final de Vayetsei. Y es muy importante para lo que va a venir después, lo que vamos a comentar la semana entrante, con la próxima parashá. Jacob Avinu viene con su familia al encuentro de la casa de su padre. Él regresa a la casa de su padre, como él había dicho. Él venía, se casaba y regresaba a la casa de su padre. De hecho, él le ora a Kadosh Baruj Hu: quiero regresar a la casa de mi padre después de todo esto. Acompáñame, guíame, protégeme. Entonces, se encuentra con ángeles. Un encuentro entre ángeles y la familia de Jacob Avinu, formando dos campos. Lo interesante es el campo de Dios. Pero ya no sabemos que es un solo campo, que no son dos campos, sino que realmente es un campo. Por los ángeles que representan, por decirlo así, la familia de Jacob, Jacob y su familia, y los ángeles de Hakadosh Baruj Hu que se encuentran en este campo que se llama mundo material. Básicamente es un recordatorio de Hakadosh Baruj Hu a Jacob diciendo: yo estoy contigo. Mis ángeles servidores te acompañan en el campo de regreso a casa de tu padre, al lugar donde tú tienes que estar, la tierra que yo le he prometido a tu descendencia. Entonces hay un solo campo, que es el campo de Dios. ¿Esto qué significa? Vamos a repetir lo que hemos dicho últimamente en los últimos videos. Muy importante, ¿eh? Hay que reafirmarlo y reiterarlo y repetirlo. Realmente hay un solo campo. Hay un solo campo, y el campo de Dios. La creación es el campo de Dios. El mundo es el campo de Dios. La conciencia es el campo de Dios. La vida es el campo de Dios. La oscuridad y la luz es el campo de Dios. En el campo de Dios no hay divisiones. Hay un solo campo, es Él. Dios es todo, lo abarca todo, contiene todo. Todo viene de Él y todo es sustentado por Él. Tenemos que nunca perder esa visión de que estamos en el campo de Dios. La vida es el campo de Dios. Campo sagrado, además, por el simple hecho de que es el campo de Dios. Tenemos que aproximar, tenemos que tener una actitud ante la vida y el mundo con esa visión, con esa concepción, con ese principio. Todo es de Dios. Todo. Eso nos incluye a nosotros. A partir de esa conciencia nosotros vivimos. Es la conciencia más alta, amigos y amigas, que ustedes puedan llegar a adquirir o llegar a conocer. Pues a partir de esa conciencia, ese es el Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Esa es la unidad. Ese es el conocimiento de que somos parte del Creador. Y dentro de esa unidad armónica que es el Creador, manifestarla en esta desarmonía que hemos creado. Esta desarmonía la hemos creado nosotros. Todos los demás hay que repetirlo otra vez. Entonces vamos a armonizar lo que hemos desarmonizado a partir de la concepción de que todo es parte del Creador, que es sustentado por el Creador
y que depende del Creador. La existencia nuestra depende de Él. ¿Cómo lo vemos? Viviendo, experimentando, sintiendo su amor en la creación, en nuestra vida, manifestado dentro de nuestra conciencia como amor, sus modos, medios y atributos. Esa es la gran lección de la unidad del Creador. O sea, el Creador es bueno, lo repetimos todos los días en la defina. La Torah lo dice. A partir de esa bondad que es su amor. No hay bondad sin amor. La bondad proviene de un principio fundamental, de un principio primordial, que se llama amor. O sea, somos buenos porque amamos el bien. Entonces, a partir de esa concepción, unimos lo que está desunido y armonizamos lo que está desarmonizado. Eso es lo que quiere decir. Entonces vemos que Jacob Abino unificó su conciencia en el momento en que él se comunica con el Creador. Tenía que unificar su conciencia, hacer de las piedras una y dedicarla como piedra fundamental sobre la que se sostiene la creación de Dios, el templo. Y a partir de ahí construir. Una vez que hemos construido la vida y la conexión con el Creador, construimos el mundo, construimos la vida. Ya dijimos que esa construcción se basa en el amor de Dios, su bondad. Bien. Entonces esas dos cositas se nos habían quedado en el tintero, las recordamos este Shabbat, Baruch Hashem, y cumplimos con la mitzvah, con la obligación de comentárselas a ustedes para que reflexionen sobre esto. Ya tienen ya sí una visión un poco más amplia de los temas que abarca esta parashá Vayetsei, y a partir de este preámbulo, porque el encuentro de el campo de ángeles y el campo de Jacob Abino precede algo muy importante que viene, ya lo vamos a tratar obviamente la semana entrante, pero vamos a dar un pequeño anticipo, que es el encuentro de Jacob Abino con su hermano y las cosas que pasan ahí, un poco desagradables, pero vamos a abordarlas. Y el famoso sueño, quería usar otro término que no fuera famoso, algo así como la experiencia trascendental de Jacob Abino en su pelea con el ángel, en la cual nuestro padre Israel prevaleció. Ya solo comentaremos en la parashá de la semana entrante. Hasta entonces, le deseamos de todo corazón que pasen un resto de semana muy feliz, un Shabbat muy bendecido, muy lleno de inspiración, de descanso, pero sobre todo de compenetración con el Creador para esos Shabbat. Y hasta la semana entrante.